La carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Federico Villarreal recibe más de 200 postulantes cada año. Sin embargo, pareciera que su alta demanda no fuera valorada por aquellos que deciden gestionar la cantidad de vacantes disponibles en la carrera. Le estamos cerrando las puertas a los jóvenes que quieren estudiar periodismo. Desde el año 2023 se viene registrando una reducción e intento de igualar la cantidad de vacantes de ingreso en la Facultad de Ciencias Sociales. Esta medida se viene repitiendo consecutivamente desde el año 2024, 2025 y también para el próximo año 2026. Pero seguro te preguntarás cómo descubrimos esta incógnita. Acompáñanos a destapar este suceso. El periodismo de investigación no siempre nace de una filtración anónima en un garaje oscuro. A veces, nace de la lectura atenta de lo que está a plena vista. Como dice Martin Lee Hunter en su manual, la investigación comienza con una historia. Y nuestra historia empezó aquí, con una pequeña publicación de la revista Reportero Villarrealino. A inicios de este año 2023 se nos fue entregado el tomo número 75 de la revista Reportero Villarrealino, escrita por el docente Víctor Arbaiza, fundador de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. En uno de sus artículos señaló la existencia de un maltrato hacia nuestra escuela y afirmó que en este año 2025 solo ingresaron 30 alumnos de los más de 220 postulantes. Ese pequeño párrafo nos inspiró a profundizar mucho más en este caso e intentar destapar la verdad detrás de esta medida. Durante una conversación con el mismo docente Arbaiza, pudimos corroborar que, en efecto, la medida obedecía a fines particulares del decanato. Sin embargo, su testimonio no fue suficiente para nosotros, así que decidimos comenzar con la investigación. Bueno, mi nombre es Víctor Arbaiza Guaranga. He sido director de la Escuela Profesional de Ciencia de la Comunicación y también estuve como jefe del departamento académico. Se está reduciendo la cantidad de alumnos que deben ingresar a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Cada año se está disminuyendo. Este año solamente ha habido 35. Cuando yo era director, teníamos 240 alumnos que estudiaban en la mañana, en la tarde y en la noche. Y habían horarios especiales para todo. Lo que quieren, creo que esta administración quiere desaparecer a la profesión, y no puede ser, porque la profesión de Ciencias de la Comunicación es el que revoluciona la sociedad. Para entender la gravedad de esta reducción, primero debemos comprender las reglas de juego que la propia universidad establece. El artículo número 10 del Reglamento de Admisión de la UNFB 2025 establece que el número de vacantes para cada nivel y programa de estudios se establece mediante resolución rectoral. Primero, la OCA, la Oficina Central de Admisión, elabora un consolidado al Vicerrectorado Académico. Este consolidado será elevado al Consejo Universitario para su aprobación, basado en las propuestas sustentadas de las facultades y/o escuelas universitarias de posgrado. Una vez aprobado y publicado, el número de vacantes es inmodificable. La ley exige un sustento. Si las vacantes bajaron, tiene que haber un papel que explique académica y técnicamente el porqué. Si este papel no existe, estamos hablando de una medida básicamente ilegal. El suscrito es Wilder Emilio Moreno López, jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Considero que lo adecuado debe ser unos 100 vacantes, sin considerar, por supuesto, el ingreso por CEPREVI y otras modalidades, ¿no? Lo que se considera en la Oficina Central de Admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Pero resulta que se ha disminuido solamente a 50 y va así constantemente en baja, cuando realmente se debe hacer un diagnóstico para poder adaptar, ¿no?, esas cantidades o algunas situaciones a la infraestructura que tenemos y también al desempeño docente, ¿no? Depende también del staff de docentes.
Fue entonces que decidimos recurrir a la web oficial de la UNFB y buscar su portal de transparencia universitaria, ya que como institución pública deben contar con este espacio digital obligatorio. Al revisar el número de ingresantes en cada año disponible, nos dimos con una sorpresa. La afirmación de los Centrabaiza era real, y no solo se fueron disminuyendo de manera progresiva, sino que desde el 2023 se empezaron a igualar la cantidad de vacantes en las 3 carreras de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenos días, yo soy José Carlos Coronel, soy profesor del área de audiovisuales de la Escuela de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo como profesor de la Escuela de Comunicaciones puedo abiertamente decir que yo creo que es un error la reducción, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué sucede todo esto? Este proceso no es de un momento a otro. A lo largo de 2 años consecutivos, en los que yo participé en aquella época como miembro del Consejo de Facultad, recuerdo que la escuela planteó en ambos años, 2 veces, la necesidad de reducir vacantes, a lo cual el Consejo se opuso, no lo aprobamos, en otras palabras. Puedo equivocarme en fecha, ¿no? Pero aproximadamente por ahí el 2019 o el 20 fue que comenzó la reestructuración y los consejos correspondientes de esos años aprobaron las primeras reducciones de plazas. Entonces la escuela comenzó a mermar la cantidad de plazas o vacantes, digamos, de ingresos. Resulta que cuando los chicos estén estudiando en primero y segundo ciclo, que son estudios generales, no va a haber mayores problemas porque los cursos son todos juntos. Pero cuando se viven cursos que corresponden a áreas más tecnificadas, hablo a partir de tercer año, ¿no? Quinto, sexto ciclo, los grupos de trabajo se van a reducir mucho. Hay que sumarle a esto que hay alumnos que van siendo desplazados por el mismo sistema, abandonan la universidad, muy pocos, pero los hay. Otros que repiten cursos, se van retrasando. Entonces siempre el número va fluctuando, va a ir decreciendo. Al cruzar la información pública y armar nuestra propia base de datos, la tendencia se hizo innegable. Construimos un cuadro comparativo de vacantes e ingresantes. Los números no nos podían mentir. Había una caída sistemática, a tal punto que en el año 2022 ingresaron 78 estudiantes y en el actual proceso 2025 tan solo ingresaron 43. Aún así, nuestra información solo nos decía el qué, no nos decía el por qué. Faltaba esa pieza clave del rompecabezas. Sabíamos que el Consejo Universitario se había reunido para aprobar el cronograma, las vacantes y tarifario en el proceso 2023, pero necesitábamos saber qué se dijo en esta sesión y tras continuar investigando, dimos con el acta. Al leerla, encontramos un indicio que nos podría dar la respuesta que tanto queríamos. El texto cita explícitamente un documento técnico, el oficio número 124/2023. Según el acta, este documento podría contener el análisis previo que buscábamos. Esta era la prueba maestra. Fue entonces que nos pusimos en la búsqueda del oficio número 124. Buscamos en los archivos digitales, en el portal de transparencia universitaria y en los registros públicos. ¿Y qué creen? El archivo no apareció. Aparentemente, hasta donde nosotros pudimos buscar, el documento no era de acceso público. Presidente Fujimori, he venido hasta aquí para reconocer lo que hizo por nuestro país en su primer gobierno. Combatió el terrorismo y la inflación y yo le aplaudí. Pero ya es hora que usted descanse. Hágale caso al país. Usted no quisiera que otro gobierno suyo termine por cerrarnos las puertas del mundo. Gracias, presidente. Nos vemos en el cambio de mando. El 2 de agosto del año 2002, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, se aprobó la ley número 2786, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual nos permite a nosotros, como ciudadanos, poder solicitar y recibir información producida o administrada por cualquier entidad pública del Perú.
Y siguiendo los lineamientos del Instituto de Prensa y Sociedad sobre el uso de herramientas digitales, invocamos a la Ley de Acceso a la Información Pública. Solicitamos dos documentos cruciales: el cuadro de vacantes oficial del año 2023 y, más importante aún, el acta del Consejo de Facultad donde se discutió esta reducción. Finalmente, la universidad accedió a nuestra solicitud de acceso a la información. Fue así como nos entregaron el famoso oficio número 124, lo que nos permitió por fin contrastar las cifras oficiales que teníamos en nuestra base de datos. Pero cuando volvimos a solicitar el acta del Consejo de Facultad del año 2023, nos encontramos con una maniobra de distracción clásica. No nos dieron el año 2023, nos dieron la del año 2025. No solo ignoraron nuestra petición específica, sino que nos dieron un documento del futuro para justificar un error del pasado. Aún así, pudimos corroborar la justificación que le daban a esta continua reducción, y cito textualmente: la propuesta formulada obedece la realidad de la Facultad de Ciencias Sociales, pues se carece de infraestructura y equipamiento para atender a una demanda mayor. La medida terminó siendo aprobada por unanimidad. Carece de infraestructura, esta respuesta oficial firmada y sellada es la que nos obligó a dejar la teoría e irnos a la práctica. Si yo tuviera alumnos en cantidad, cierro esa avenida de La Colmena, saco las carpetas ahí y ahí hago clase. Tengo que demostrar a la nación que me falta espacio para que me puedan dar espacio. Tengo que crear necesidades. Si yo no creo necesidades, por mi buena cara no me va a dar. Entonces tenemos que, por eso la gente cuando reclama sus derechos salen a la calle, hacen paros y marchan. Por eso, es la única manera. Para obtener las respuestas más directas posibles, buscamos al principal responsable de la implementación de esta medida, el doctor Raúl Porras Lavalle, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien nos concedió amablemente una entrevista en la que pudimos comprobar varias de las hipótesis que nos planteamos al inicio de esta investigación. El señor decano Raúl Porras Lavalle, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Estimado decano, con más de 30 años de experiencia en su gestión y docencia, me gustaría preguntarle, para empezar, ¿cuál considera que es el principal desafío estratégico, si se puede decir, que enfrenta actualmente la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal? Los desafíos siempre han sido permanentes en la Universidad Nacional, no solamente en Villarreal, sino en todas las universidades nacionales. Y esos están referidos a la infraestructura y equipamiento. Hace unos años se han venido aceptando ingresos sin control y no tenemos espacio. Tanto en San Marcos, en la UNI, en todas las universidades, la Cantuta, y con la irrupción de las universidades privadas y la aparición de carreras como Ciencias de la Comunicación, las demandas, si bien continúan en la Universidad Nacional, nosotros no podríamos ampliar las vacantes conforme existe la demanda. Pero esa demanda también depende de muchos factores. No es la juventud, no son los jóvenes de hace muchos años que sí conscientemente elegían la profesión. Hoy no, lo hacen solamente por moda, porque ven los canales de televisión, porque ven una u otra cosa. Pero se ha tomado esa decisión acá en la facultad de reducir las vacantes en relación con la infraestructura y equipamiento. Las universidades generalmente tienden a devolver dinero al Estado. Y esa devolución de dinero obedece que no hay proyectos. Si no hay proyectos, no se puede gastar el dinero en lo que a uno se le antoja. ¿Quiénes son los encargados de plantear los proyectos? ¿La misma escuela de las carreras, la facultad, el decanato? Las escuelas son las que no diríamos encargadas, sino en la escuela el director y sus docentes de especialidad son los que mejor conocen lo que necesitan. Yo tengo una idea de lo que ustedes conocen, pero no conozco más allá. Entonces me gustaría saber eso, ¿no? Si hubo,
un estudio formal, tal vez, o una razón técnica al momento en que se diera esta medida en el año 2023? Un diagnóstico así general se hizo, pero la cuestión es, a veces nosotros pecamos de estudios y de estudios. La situación es bien específica. Por ejemplo, los laboratorios han ocupado salones, se han ocupado en ese edificio de ciencia de la comunicación, está grados y títulos, se han ocupado espacios. Hemos tenido en los primeros años de la gestión un fuerte problema con respecto a las matrículas, que nos hemos tardado casi 2 años y meses en poder rectificar. Entonces era bien complicado. En humanidades, por ejemplo, todavía no terminamos de solucionar ese problema. Hay estudiantes que aún no tienen carnet universitario. ¿Pero por qué? Por ese gran problema que tuvimos acá. Entonces, ha sido complicado. Dentro de la facultad, el más desorganizado era Ciencias de la Comunicación, que ya pues, con la profesora Antonieta, inicialmente con la profesora Orellana, hemos logrado nivelarlos. Pero era un desorden completo cuando los encontré. Completo el desorden. Con matrículas. Cada quien se matriculaba en el curso que mejor le parecía. O sea, ¿por qué? Por la cantidad de alumnos, el desorden había. En fin, el alumno se matriculaba sin prerequisitos porque no había control ni de los mismos docentes que eran tutores. Por eso, ese es otro de los factores que ha llevado al decanato a reducirlo. Y es probable que en el futuro esto mejore, pero mejore también con docentes, porque no podemos con los mismos docentes ampliar el número de vacantes, así por así. Si vamos a cambiar. Todas las 3 escuelas se han puesto el mismo número de ingresantes. Trabajo social también tiene alta demanda. Sociología un poco más, pero también se ha reducido a las 3 escuelas. Porque es ilógico, ¿no? Así como hemos venido, es ilógico. Ya dentro de la nueva gestión, siempre y cuando mejore la infraestructura y equipamiento. Creo que también es de cierta manera ilógico que, siendo comunicaciones la carrera entre las 3 que más postulantes tiene, se alinea a las 3 que no cuentan con el mismo fenómeno, se podría decir. O sea, más o menos, ¿a qué obedece esa decisión de igualar? O sea, yo entiendo que se puedan reducir por, como usted hablaba, ¿no?, la infraestructura o la cantidad de profesores. Pero ¿por qué igualarlos? Simplemente porque ustedes no tienen salones. No hay salones como para 60 alumnos. No hay. Ustedes no cuentan con los equipos necesarios para 60 alumnos. No hay. Y los alumnos no son lo suficientemente responsables también como para entender este problema. Entonces, no se puede. No hay equipos. No es que... ¿En qué aulas irían ustedes? ¿En la de sociología? ¿En la de trabajo social? ¿En dónde irían? No hay. Acá en el local central no hay ningún espacio. No tenemos. Pues es mejor, se ha tomado esa decisión de que el decanato de reducir el número de ingresantes, darles una buena formación, porque se ha venido perdiendo la calidad de la escuela, de las 3 escuelas, por la cantidad de estudiantes que llegaban. Respecto a, como usted dice, van a priorizar más la calidad de estudiantes ahora que se ha reducido de cierta manera, pero eso, ¿cómo se daría? O sea, ¿en cuánto tiempo se daría? Porque está el hecho también de la capacitación, está el hecho de la mejora de algunos equipos, de la implementación. Eso depende de las 3 escuelas, no solamente de ciencia de la comunicación. Quiero que entiendan, no está la cantidad. Hay una cantidad enorme de egresados. Y si ustedes ven qué hacen los egresados de las distintas universidades, se van a dar una sorpresa. Son muy pocos los que acceden a los canales de televisión. Ahora, los canales de televisión no cumplen la función que realmente tienen, porque los programas que difunden no mejoran
no impactan bien en el público, muy por el contrario. El público cada vez es más vacío. Ahí está, basta ver la televisión. No es una televisión seria, no hay programas serios. Estamos viéndolo a diario, igual en internet, no hay programas serios. Bueno, ya para terminar con la entrevista, igual muchas gracias por su tiempo. Me gustaría preguntarle más acerca de su mandato, ¿no? Sabemos que ya está pronto a culminar y me gustaría saber cuál es la visión central que usted buscaría dejar, por así decirlo, como un legado, ¿no? Dentro de la facultad y al término de su mandato, obviamente, como decano. El trabajo que hemos realizado es ordenar la facultad y el propósito es que entremos a la matrícula virtual, porque ya prácticamente tenemos todo, unas cuantas observaciones, pero ese es el propósito, entrar a matrícula virtual para evitar todo este consumo de papel, pero depende de todos en la facultad. Se ha dejado, ojalá que se pueda terminar con los nuevos planes de estudio y bueno, entre otras cosas el equipamiento y el futuro pues que de los que postulan a la universidad, a la facultad, que tomen en consideración esos aspectos, porque no hemos tomado en cuenta si hizo bien o hizo mal, sino hemos asumido la responsabilidad desde el primer instante que nos correspondía y trabajar en ese sentido. Ahora nos tocaba a nosotros comprobar si la información que el decano nos dio respondía, como dice él, a la realidad de la facultad. Para ello buscamos al docente José Carlos Coronel, quien fue miembro del Consejo de Facultad durante los años previos a la medida. Él nos ayudó a comprender mejor las consecuencias que traería la reducción de vacantes en la carrera. Y yo entiendo que todos los miembros de comunicaciones hemos entendido esta dificultad de la reducción, ¿no? No creo que haya algún miembro del Consejo que opine a favor de la reducción, por lo menos que yo tenga opinión, ¿no? o conocimiento. Yo creo que el hecho de que tengamos más alumnos no afecta a la escuela. Es mi opinión. Yo he sido también director de la escuela en algún momento, el año 2016, si no me equivoco. Y en esa época teníamos mucho más alumnos, tenemos la misma cantidad de aulas. Durante un tiempo se adujo de que nos faltaban aulas. Sí, es cierto, no tenemos muchas aulas, ¿verdad? Pero si ustedes caminan hoy día por la universidad van a ver que en muchos horarios que teóricamente deberían haber clases, las aulas están vacías. Y están vacías porque ya no hay la cantidad de alumnos que teníamos antes. Y ahora tenemos mucha mayor cantidad de docentes. Entonces también hay que pensar que la planificación de asignaciones de docentes a cursos, ¿no? y distribución de los cursos por secciones es simplemente una cuestión de planificación. No es nada extraordinario. El testimonio del profesor Coronel nos permite aplicar lo que Neil Hanson llama el uso de fuentes personales para contrastar la versión oficial, ya que no solo había un estudio técnico, sino que la excusa verbal era contradicha por la comunidad académica. Lo que comenzó como una lectura casual de una revista estudiantil terminó revelando una falla institucional sistemática, un recorte de vacantes arbitrario, sin sustento técnico y con argumentos que los propios docentes desmienten. Este reportaje no solo busca exponer un hecho, sino como sugiere Escolar y sus textos sobre narrativas, invitar a la audiencia a profundizar, ya que la verdad ha sido expuesta, los documentos están ahí. Ahora, la cuestión es, ¿qué haremos nosotros como comunicadores? Es momento de que tú des el primer paso a esta pregunta.